¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a Programación de Bases de Datos. En esta oportunidad, nuestra meta será lograr adquirir el conocimiento necesario para insertar datos y al mismo tiempo consultarlos de manera genérica en cada una de las tablas que nosotros insertemos información. Para hacer ese trabajo recordamos que estamos usando PHP MyAdmin, que es justamente esta aplicación que ustedes instalan a partir de los paquetes mencionados en el primer video. Si no recuerda cómo hacerlo, vea el primer video donde explicamos cómo se realiza de manera genérica este procedimiento. En nuestra base de datos tenemos varias tablas a las cuales tendremos que crearle información. De manera ordenada, tendríamos que partir, por ejemplo, con la tabla roles, insertándole datos a esa tabla. Vamos a pensar que esto justamente es una institución educacional y tendrá diversos roles, como por ejemplo estudiante, profesor o docente, administrador, y otros que quizás se pueda ocurrir dentro del sistema. Vamos a abrir nuestra pestaña SQL y para insertar datos, ya en cualquiera de las tablas, ¿no es cierto?, que tengamos, usaremos la instrucción insert into, ¿ya? Esta expresión es bastante genérica, se puede usar prácticamente en todos los motores de bases de datos y permite la inserción de datos. Insert into y acá debe ir el nombre de la tabla, por ejemplo la tabla roles. Luego puede ir aquí entre paréntesis la lista de campos a las cuales nosotros queremos insertarle datos. En este caso será el campo nombre, ya que el campo ID se autogenera gracias a la configuración que estuvimos haciendo al inicio, ¿no es cierto? Donde cada una de las claves primarias las generamos como autoincrementable. Luego usaremos la expresión values con el fin de aquí en values va la lista de datos que eventualmente vamos a ingresar. Ahora, si nosotros en este caso tenemos un campo, porque la tabla roles tiene un campo en el cual podremos insertarle datos, ya que el otro es la clave primaria, simplemente acá tendríamos que colocar el dato, ¿no es cierto? Y cuando se trata de datos alfanuméricos, es decir, cadena de caracteres, estas van entre comillas, ¿ya? Normalmente usamos comilla simple, pero puede usar comilla doble, da igual eso, pero por regla general, siempre estamos usando la comilla simple en este caso. Entonces, en el campo nombre podemos colocar el primer rol, que sería administrador. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, ¿ya? Y ejecutamos esta sentencia. Vamos a Go. Dice que se ha insertado una fila dentro de la tabla roles, ¿ya? Ahí está la consulta. ¿Cómo sé que esto es así? Por ejemplo, hay varias maneras. Yo podría hacer un browse acá a la tabla de roles. Podría seleccionarla aquí, hacer un browse o ¿cierto? Y ahí está el primer dato generado, ¿ven? Automáticamente se generó este dato, este ID1 lo generó el propio MySQL y el nombre del elemento. También podríamos usar la sentencia que aquí ya está escrita, pero sería así: select asterisco from, y en este caso roles, ¿ya? Entonces, al hacer esta consulta, nosotros vamos a obtener el mismo resultado, ¿vale? El asterisco puede ser reemplazado por el nombre del campo. Por ejemplo, aquí podríamos decir id, nombre, ¿ya? Es lo mismo que usar asterisco, from roles, ¿verdad? Y
esta consulta nos va a devolver exactamente la misma, el mismo resultado. También podemos usar un select, por ejemplo, nombre, el campo nombre, from roles, ¿ya? Fíjense que ahora nos va a mostrar solamente el campo nombre y no el campo ID, ¿ya? Entonces, las sentencias select nos permiten consultar datos, en este caso de manera masiva, es decir, todos los datos que estén en una tabla. Insertemos un nuevo registro. Usamos insert, into, ¿ya? Otra vez de la tabla roles, en el campo nombre, generamos el value es, y en este caso vamos a usar nuevamente otro dato. Ahora, como el campo rol, el campo nombre es un campo de tipo varchar, solo admite datos de tipo varchar, aunque yo le ponga, ¿no es cierto?, un número, siempre lo va a considerar como un texto, ya para que lo tengamos claro y no estemos, digamos, generando cosas. Podríamos tener un nuevo registro, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo quiero agregar uno más? Bueno, podría hacer control C y recordamos, a ver, aquí, ahí sí, control C, ¿no es cierto? Y separamos las dos consultas con punto y coma y podríamos poner acá otro perfil que sería docente, o podríamos tener otro como, no sé, supervisor o algo por el estilo, y ahí ya tendríamos tres inserciones. Generamos, ahí nos informan que han sido insertados el ID2, el ID3 y el ID4. Para consultarlo, simplemente podemos hacer un select, como ya sabemos, asterisco from, el asterisco nos trae, ¿cierto?, todo, ya es un comodín, y ahí vean ustedes cómo nos ha generado la lista de, en este caso, de roles insertados en esta tabla llamada roles. ¿Podríamos mostrar esto de otra manera? Claro. Por ejemplo, select asterisco from roles, ¿ya? Y podríamos usar el condicional where, por ejemplo, perdón, no es este el que quiero usar, es order by, ¿ya? Order by, en este caso le vamos a explicar el nombre, y cuando nosotros escribimos esto, los datos van a estar ahora, ¿no es cierto?, ordenados, ¿no es cierto?, por orden alfabético. Bueno, en este caso no se produjo un cambio muy sustantivo porque eh, sin querer queriendo ingresamos los datos de manera alfanumérica o ordenados alfabéticamente, pero si no, obviamente eh, esto habría sido ordenado por este campo independiente del orden del ID. Por defecto, cuando yo hago sin el order by, la consulta se ordena por el ID, ¿ya? Que este es un campo también de ordenación. Entonces, normalmente, ¿no es cierto? Bueno, aquí indica de que está ordenado por ese campo, ¿cierto? De acuerdo a la consulta. Después vamos a ver más detalles relacionados con este tema. Bien, así podemos insertar otros datos, ¿no es cierto? Como el campo escuelas, ¿cierto? Usamos insert into, esto se puede escribir con minúscula o con mayúscula, la tabla escuelas, y en este caso, ¿cierto?, podemos seleccionar también el campo nombre y decir values y el nombre de la escuela, que como el campo nombre es de tipo varchar, también admite valores de tipo string, ¿cierto? Así que hay que ingresarlos entre con comillas. Cuando son valores numéricos, entonces los ingresaremos sin comillas, ¿vale? Bueno, ¿qué nombre de escuela? Por ejemplo, la escuela de tecnología, ¿ya? La escuela de tecnología, ¿cierto? Podemos agregar otra escuela también, insert into, ¿cierto? En este caso, también escuelas.
los nombres, la lista de campos no va con comillas, por si acaso. Solo la lista de datos, ¿ya? ¿Qué otra escuela? La escuela de administración, por ejemplo, ¿ya? Vamos a dejar esas dos escuelitas. Quizás otra. Copiamos, ¿no es cierto? Esto. Fíjense que podemos ingresar varios inserts porque están separados por punto y coma. Podría ser la escuela de construcción, ¿cierto? En fin. Decimos go y se generó, dice, el ID1, el ID2 y el ID3. ¿Cómo sabemos? Bueno, tenemos varias alternativas, pero la más que nosotros debemos manejar es select, por ejemplo, asterisco from escuela, ¿verdad? Y nos va a generar, ¿cierto? El orden por, eh, o sea, el orden por defecto viene tal cual como se ingresó, ¿ya? Ahora, si nosotros queremos ordenar alfabéticamente, podemos usar entonces select asterisco from, ¿cierto? Escuelas, order by, ¿cierto? Ordenado por, ¿qué campo? El campo nombre, por ejemplo, ¿ya? Cuando ordenamos por el campo nombre, yo puedo ordenarlo de manera ascendente o de manera descendente, ¿ya? Normalmente cuando yo omito el parámetro de ascendencia, entonces o de ordenamiento, el modelo interpreta que debe ordenarse alfabéticamente. Y ven ustedes, fíjense, primer dato administración, ID2, construcción ID3 y tecnología ID1. ¿Ven? Entonces dio prioridad. También podríamos haberlo hecho de manera descendente, ¿cierto? Select asterisco from escuelas y podríamos decir order by, ¿verdad? Nombre, pero ahora de manera descendente. Entonces la consulta sería, y ven que ahora aparece ordenado alfabéticamente, pero de mayor a menor, ¿ya? Y independiente del orden. ¿Puedo ordenar por varios campos? Claro que sí, por supuesto, pero eso ya es materia de cuando tenemos muchas tablas. Ya tenemos escuelas, podríamos tener usuarios, ¿cierto? Bueno, ¿cómo insertaríamos usuarios aquí? Interesante. Insert into, recordemos, la tabla usuarios, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto?, podemos mostrar la lista de campos que queremos asignar. Tenemos email, password y rol ID, ¿verdad? Por ejemplo, hay varias maneras, pero por ejemplo podríamos decir campo email, campo password, ¿ya? No se llama password, se llama clave, ¿se acuerdan? Campo clave y el campo rol-id, que es, ¿no es cierto?, el campo siguiente. Values, y aquí tenemos que ir en el orden que corresponde el email, ¿cierto? Puede ser, no sé, J. Pérez, de Juan Pérez, ¿no es cierto? Arroba, no sé, gmail.com, ¿ya? Coma, y los separamos por coma, tal como están separados en la lista de campos que tenemos acá. ¿Cuál sería la clave? La clave puede ir simplemente como una cadena, puede ir vacía o puede ir con un dato, por ejemplo, podríamos decir 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Pero la idea es que vaya encriptada, así que una de las formas que podríamos encriptarla de una manera sencilla sería usando la función md5. Fíjense que acá la pasamos sin, ¿no es cierto? La función no la pasamos y vamos a intentar, bueno, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Veamos qué tal es. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo nos resulta esto? Coma, ¿cierto? El rol ID. Este rol, por ejemplo, si es administrador, es rol 1. Fíjense que aquí va sin comillas, ya que es un valor numérico. Veamos cómo nos resulta. Ahí está, ha sido ingresado, ¿cierto? Si nosotros vamos a la tabla usuarios y le hacemos un browse,
para hacerlo más sencillo, fíjense que nos ha creado una clave encriptada de MD5. MD5 es una de las funciones que tiene, digamos, MySQL justamente para trabajar. Después vamos a aprender a hacer consultas que en vez de esto nos puede mostrar, por ejemplo, el nombre del rol que tenemos. Hay otra manera de insertar acá a través de MySQL. Esta es la tabla, ahí está. Ven, el ID aparece aquí como para, pero podemos decir que sea null. Ejemplo, ya les voy a explicar esto. No, entonces no le ingresamos nada. El email puede ser, no sé, sgaldames, ya que estoy acá. Sgaldames arroba, por si acaso este es un correo ficticio, no lo vayan a tomar. Sgaldames arroba hotmail.com. ¿Ya? La clave, entonces aquí utilizaríamos, ¿no es cierto?, alguna otra, por ejemplo, MD5, y le ponemos, no sé, 1, 2, 3, 4, por decir algo. El rol ID, pues aquí tenemos alternativa, ¿cierto? Que puede ser, aquí nos da la alternativa. Así que, no sé, puede ser estudiante, ¿ya? Y red 2. Podemos colocarlo así, ya que en este caso MySQL nos permite hacer eso a través de phpMyAdmin. Podemos presionar Go acá y ahí tenemos la consulta, ¿no es cierto?, que fue insertada. Nosotros podemos hacer un browse a la tabla y vean cómo se generó esta clave. ¿Ven? Y así podemos ingresar varios usuarios según la necesidad. ¿Ya? Bien, yo creo que con eso eh, es casi suficiente, ¿cierto? Pero vamos a insertarle más datos, por ejemplo, a carreras. Vamos a insertar datos en carrera. Podríamos seguir usando el insert, este insert. Eh, no, a ver, tiene que ser carrera, ¿cierto? Vamos a hacerlo acá por código, insert, ¿ya? Into carrera, ¿cierto? Y no sé, vamos a escribir cuáles los campos de la tabla carreras, nombre y código, ¿cierto? Recuerdan que el campo código eh, era opcional, ¿cierto? Pero, así que si no tenemos el código, podemos omitir el campo código, ¿ya? O simplemente enviarlo vacío, miren. Código y escuela ID. Esto es interesante de saber porque aquí cuando yo nombro la lista de campos, estos pueden ser totalmente opcionales, ¿ya? Se supone que debo meterle datos a escuela ID porque es obligatorio y a nombre, ¿verdad? Y el código simplemente, si no tengo un código, podría perfectamente omitir ese dato, ¿ya? Por ejemplo, veamos todas las posibles opciones. Values, la carrera de eh, analista, ¿no es cierto?, de sistemas, ¿verdad? Analista de sistemas, coma, la escuela ID, por ejemplo, vamos a suponer que es la escuela 1, que creo que es la de tecnología. Si hacemos el Go, fíjense que hacemos acá el browse y aquí dice analista, fíjense que entra como null. ¿Por qué? Porque está permitido dentro de la estructura, ¿ya? También podríamos decir que yo puedo insertarle otra carrera, ¿no es cierto? Insert into carreras y puedo nombrar campo nombre, el campo código, ¿cierto? Y también escuela ID, ya el values, y acá puedo perfectamente colocar, no sé, qué carrera,
no sé, como esto se llama topografía. Ya. Vamos a suponer que topografía, que sea una carrera, eso, ¿cierto? O técnico en construcción, mejor. Técnico en construcción, ¿ya? Acá comiteamos, ¿no es cierto? Hacemos una coma y el código, como es varchar, también iría con comillas, ¿cierto? Vamos a suponer que esté TC001. Vamos a suponer. Y acá, obviamente, la escuela de construcción, si la memoria no me falla, es la código 3. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el insert que nos provee, ¿cierto? PHP es bastante interesante. Fíjense que aquí tenemos y ahí pudimos ingresar un dato. Entonces, cuando no le ingresamos datos, entra como, digamos, como dato eh, como dato null. ¿Ven? Porque es permitido. Si nosotros le hacemos la estructura a la tabla, dice acá justamente que el campo código permite valores nulos y por defecto será null. ¿Ya? Eso también lo podemos cambiar nosotros si quisiera. Ahora, hay otra manera también de insertar registros. Miren, insert, into, y vamos eh, a, a meterle otra a carreras. Y aquí, por ejemplo, yo podría omitir la lista de campos, pero si yo omito la lista de campos, debo hacer coincidir la cantidad de registros con todos los campos de la tabla carreras. Entonces, el primer campo de la tabla es ID, ¿cierto? Y aquí entramos un valor null, ¿ya? Para que se autoincremente. ¿Cuál es el siguiente campo? El campo nombre, el nombre de la carrera, ¿cierto? Por ejemplo, ahora va a poner ingeniería en informática, ¿ya? Ingeniería en informática. ¿Cuál es el tercer campo? Es código, no lo puedo omitir, pero si no lo tengo, pasaré una cadena vacía, ¿ya? Y vamos, entonces, cuando yo quiera omitir la lista de campos, debo hacer coincidir la lista de, ¿no es cierto?, de todos los campos de la tabla porque entrarían por default, ¿ya? Cuando yo haga esto, ¿cierto? Vamos a ver aquí en este browse que tenemos el dato, pero fíjate que entró vacío, ¿ya? Podía haber puesto también la palabra null, claro, pero me lo permitió, ¿ya? Si yo hiciera esto, a ver, probemos. Eh, insert into y la tabla carreras, nos falta una para, ¿cuál era la otra rol? Perdón, ¿cuál era la otra escuela? Vamos a cerrar aquí, ¿ya? Pero era la 2, ya. Pero, a ver, déjenme ver. Ok. Ahí para que me dé. Entonces, administración, bien. Entonces vamos a carrera, escuela, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? Insert, quiero meter una nueva carrera, insert into y digo que es la tabla carreras y omito, ¿cierto? La lista de campos. Entonces, ¿qué es lo que pongo acá? Pongo null y, no sé, voy a colocar aquí técnico en administración de empresas, ¿ya? Y luego coloco el campo 2, ¿sí? Ahí cierro. Entonces, hay uno que omití, técnicamente. ¿Cuál sería el que omití? Código, ¿cierto? No le he metido nada. Cuando yo intento hacerlo, ¿cuál es el error que me da? Dice que el MySQL dice columna, la cuenta de columnas no hace match con la cuenta de valores en la fila. Es decir, la cantidad de valores que yo estoy ingresando no coincide con el total de datos. Entonces, si yo me quiero ahorrar ese trabajo, tengo dos alternativas. Uno, incluyo, por ejemplo, si no tengo el código, podría incluir igual que delante una vacía o escribir la expresión null, ¿cierto? Veamos. Y ahí sí entró, ¿ven? Ahí sí entró porque escribí la palabra null. Vamos a ir a carreras, ¿cierto?
escribí la palabra null y entró tal cual, ¿ya? Y lo otro simplemente o es incluir todos los campos o crear la lista de campos, ¿no es cierto? Como habría sido mencionar los campos. Ahora, recuerden que el campo ID, que a pesar de todo permite, ¿no es cierto?, el ingreso directo, la idea es que nunca nosotros lo manipulemos directamente, sino que le permitamos a, al motor de la base de datos, ¿no es cierto?, que lo genere. Recuerden que este campo, que es primario, tiene que tener valores únicos, ¿ya? Es primera forma normal, ¿ya? No puede tener valores duplicados. Eh, bien, y ahí tenemos las escuelas, tenemos carreras, tenemos usuarios. Podríamos insertar algunas regiones, ¿cierto? Pensando en que esta institución tiene sedes. Entonces usamos interinto, ah, por ejemplo, regiones, ¿cierto? Podemos decir el campo nombre, que esto es como lo más seguro. Normalmente esto es lo más seguro, en todo caso, listar la lista de campos, ¿ya? Entonces acá veamos lo vamos a probar más adelante. Región, no sé, de metropolitana, ¿no es cierto? Región metropolitana. Lo ingresamos con comilla porque quiero ingresar varios insert aprovechando, ¿cierto? Porque ya ustedes saben cómo funciona. Voy a hacer región de Valparaíso, no sé, suponiendo eh, que haya gente que viva allá, o región, no sé, del Biobío, ¿cierto? Del Biobío, ya, etcétera. Generamos y ya tenemos, ¿no es cierto?, en el caso de regiones. Ya, ahora, yo puedo seleccionar asterisco from, recuerden, regiones, ¿cierto? Sin necesidad de hacer la selección acá. Ya, no hay problema. Go, y ahí está, ¿cierto?, la lista. E insertemos ahora algunas comunas, ¿ya? Vamos a probar algo. Insert into, ya, comunas, y, ¿no es cierto?, voy a decir nombre de la comuna, y se me olvidó, vamos a suponer que accidentalmente se me olvidó colocar el ID, la clave foránea. Veamos si nos da algún error. A ver, ¿qué comuna? La comuna de Santiago. Dicen que Santiago no es Chile, pero al final ustedes saben. Veamos lo que pasa. Go, y aquí me dice que hay un error. ¿Por qué? Porque dice que el campo región ID no está por defecto en el valor. Y eso se debe a que al ser una clave foránea, ¿cierto? Y además, al no permitir valores nulos, entonces no me permite que me lo salte, ¿ya? Entonces, de alguna manera el motor me está obligando a que lo incluya. Entonces, ¿cuál es la solución acá? Simplemente poner el campo región-id, ¿ya? ¿Qué pasa si yo no lo coloco acá? ¿Qué pasa si lo coloco acá? No sé, la región 1. Vuelvo a insertar y me da un error. ¿Qué dice ahora? Que la cuenta, ¿no es cierto?, de las columnas no coincide con la cuenta de los valores. Eso es lo que dice aquí. Bueno, entonces no me queda de otra que colocar región-id para poder insertar el dato. Y ahí sí pasó, ¿ven? Entonces estas validaciones son súper importantes porque nos ayudan a prevenir errores. Asterisco from comunas, por ejemplo, ¿cierto? Eh, y generamos, y ahí está con el ID1 de Santiago, ¿cierto? De la región metropolitana. Podríamos agregar algunas comunas, ¿cierto? Insert into, por ejemplo, insert into comunas, teníamos, ¿cierto? Nombre, región ID, ¿verdad? Values, entonces podríamos
poner, no sé, Viña del Mar, ¿cierto? Viña del Mar y con la región de Valparaíso, que si no me equivoco era la número 2. Podríamos insertar otra región. Si yo quiero hacer más de una consulta aquí, tengo que separar por punto y coma. Entonces, solo cambio el nombre de la región, ¿cierto? Ahora, en el modelo de datos actual, en la base de datos, nada me impide que inserte nuevamente Viña del Mar. Ya no tenemos la restricción de que sea el campo único, ¿vale? Bueno, Viña del Mar, la Biobío Talcahuano, por ejemplo. Talcahuano, ¿ya? Ahí. Entonces, si nosotros hacemos una query, select asterisco from comunas, ¿cierto? Vamos a poder ver la lista de comunas insertadas. Como ven, nada del otro mundo, pero siempre hay que tener algún cuidado. Y por último, los estudiantes, ¿cierto? Quizás, bueno, es la tabla más relevante. Ahora, ¿por qué es importante? Porque alguien me puede decir, profesor, pero ¿por qué no usamos este menú solamente para insertar datos? Aquí, por ejemplo, no sé, pues si voy aquí a estudiante, la tabla estudiantes, si ustedes me permiten, y presiono Insert, bueno, aquí me da lista, me da listito, ¿no es cierto?, los campos que requiero, ¿cierto? Tengo listo la ciudad, tengo listo, o sea, solo sería cuestión de seleccionar, ¿verdad? Pero resulta que en la vida profesional va a ser muy poco lo que ustedes trabajen con esta herramienta, la verdad. Está hecha para cuando nosotros partimos, para que tengamos, digamos, un manejo, pero la verdad es que nosotros tenemos que manejar el código, porque mañana puede ocurrir esto, ¿ya? Yo puedo estar en un servidor y yo debería insertar ahora los estudiantes, ¿no es cierto?, en la base de datos. Entonces, ¿qué usaría yo? MySQL-U, este es mi usuario, y la base, que en este caso se llama curso, si no me equivoco, MySQL. Ya meto mi clave, déjale, me equivoqué de clave. Ahí sí, y yo podría decir show tables. Y usted me puede decir, pero profesor, ¿está haciendo algo distinto? No, estoy usando los mismos comandos SQL, pero ahora en la consola misma de SQL, es decir, sin usar la interfaz gráfica de PHP Miami. Ahí está la lista ¿no es cierto? Y puedo usar this, si ustedes recuerdan, esto lo hemos hecho antes. ¿Ven? Ahí agrego punto y coma, y ahí están los campos. Son lo mismo que veo acá, fíjense. Permítame un poquito, ahí. Si yo voy a estudiantes, es lo mismo que veo acá, lo veo, lo veo aquí en la consola, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Y, y lo volvemos a mostrar para que vean que es exactamente lo mismo, ¿ven? Aquí lo único que tengo más información sobre datos, pero es exactamente lo mismo. Acá me indica de que son, ¿no es cierto?, son claves foráneas. Entonces, ¿qué es lo que podría usar acá? El mismo comando, insert into, ¿cierto? Aquí no voy a tener la ayuda puedo tener la ayuda del tabulador, ¿ya? Pero eventualmente yo tendría que escribir a mano, ¿no es cierto?, la lista de campos, por ejemplo, el root, el nombre, ¿ven? La dirección. Entonces, ¿qué es lo que a un desarrollador lo hace independiente de la plataforma? Lo hace el manejo de código. Eso es lo que te hace independiente de la plataforma. No importa si usas PHP un día, MySQL Workbench, que es otra plataforma, o no sé, algunas de las que hoy día no se me ocurren, pero hay un montón de administradoras de base de datos para MySQL u otras, ¿no es cierto?, gestores. Lo que te independiza de la herramienta es tu conocimiento de código. Por eso es que es importante aprender el código. Bueno, ingresamos el email, ingresamos eh, la comuna
Y ahora que me estoy acordando, nos falta crear una tabla, ¿cierto? Eh, Email, nombre, dirección, teléfono, email. Y aquí viene carrera-id. Aquí comuna-id y usuario-id, ¿cierto? Entonces, el usuario ID, recordamos que eh, era opcional, ¿cierto? Bueno, el root es de tipo varchar, ¿cierto? Así que lo puedo ingresar con comillas y vamos a inventar un root 22 3 4 5 6 7 8-9, ¿cierto? -9. Da lo mismo si aquí le pongo punto o algo, porque es varchar. El nombre también es varchar, así que va con comillas. No sé, vamos a venir a poner el nombre de una dama, Laura González, por ejemplo. ¿Ya? Laura González. ¿Qué más viene? La dirección también, no sé. Los Naranjos, ¿cierto? 747. No sé, se me ocurre. Teléfono, ¿verdad? Como es obligatorio, fíjense ahí, dice que no admite valores nulos, así que le vamos a inventar un número 4589765563, por ponerle un valor. ¿Qué más? El email es varchar, ¿cierto? Admite hasta 100 caracteres, entonces vamos a poner Laura González, ¿cierto? Arroba gmail.com, vamos a suponer, ¿cierto? Ahí ven. Coma, ¿qué viene? La carrera ID. Vamos a suponer que lo matriculamos en la carrera 1, es de la comuna 1, que sería Santiago, y no tenemos usuario, ¿cierto? En ese caso, por ejemplo, podemos colocar un 0, ¿ya? Eh, y ahí colocamos entonces, ahí tenemos ingresados los datos. Si todo anda bien, bueno, dice que eh, la foreign key estudiante, usuario ID de la referencia usuario. O sea, como es una clave foránea, lamentablemente va a tener que tener un usuario. Así que vamos a inventarle nomás, ya mientras, ahí. Y ahora sí, ¿ven? Ahora, ¿por qué sucedió esto? Sucedió porque no nos acordamos en su momento, pero al ser esta clave foránea, obliga a ser hijo de la clave de la tabla usuario. ¿Ven? Entonces nosotros mismos nos pusimos ahí la soguita al cuello. ¿Ya? Entonces después podemos, obviamente que si nosotros hacemos acá un select asterisco from usuarios, ¿verdad? Nos va a dar la lista y, perdón, no, era select asterisco from estudiantes, ¿verdad? Entonces aquí nos da la lista y probablemente el usuario ID, que es uno aquí, no coincide, ¿no es cierto?, con este usuario. Así que vamos a aprender después a eh, actualizar ese dato, ¿ya? Vamos a tener que crear un usuario, ¿ya? Eh, Crear un nuevo usuario para esta persona y actualizarlo. Eh, Técnicamente esto no debió haber ocurrido, ¿cierto? Pero eh, quizás podríamos rehacer eso, ¿ya? Recordamos que el campo rol, el campo usuario ID, debió haber sido, ¿no es cierto?, una clave foránea, pero no obligatoria, ¿ya? Eh, la solución sería, por ejemplo, borrar el campo usuario ID de la tabla estudiantes y generarlo simplemente como un campo que no sea, eh, que no sea clave foránea. Pero eso vamos a ver porque la clave foránea no se borran así como así. ¿Ya? Por ahora dejémoslo así. Por lo menos hemos verificado que las claves foráneas están funcionando y que hay integridad referencial. Bien, estimados y estimadas, un gusto de saludarles. Hasta esta oportunidad hemos llegado.
Y en el próximo video vamos a ver consultas que tengan que ver con selecciones, actualizaciones y otros relacionados con las consultas de bases de datos. Que esté muy bien, será hasta una próxima oportunidad.